que tener en cuenta. Una de las, digamos, de los cambios que hay que hacer está en este ámbito, en el estilo de vida. Luego, lo vamos a ver durante la charla, tiene varias consecuencias, no solamente a nivel del trabajo, sino a nivel de la organización, de los compañeros de trabajo, de la familia y de nuestro ámbito, digamos, de nuestro entorno, ¿sí? Y aunque inicialmente el malestar solamente se restringe al trabajo, si esto sigue creciendo en nosotros, probablemente va a ir ampliándose a los otros ámbitos de nuestra vida, llegando a perjudicar nuestra relación de pareja, nuestra familia, nuestra salud física, ¿no? Va ampliándose, porque quemamos muchas de nuestros recursos, quemamos muchas de nuestras capacidades para resolver las cosas, y nos cuesta más trabajo tomar decisiones, nos cuesta más trabajo dar solución. A ver, aquí está, podemos hacer. Creo que se ha colgado, a ver. Listo. Les traigo algunas preguntas. Yo sé que no están muy claras, se los voy a dejar después con la presentación, pero si ustedes responden sí a alguna de estas, que son varias preguntas, tendrían que comenzar a preguntarse si realmente no están agotándose en el trabajo, no están terminando de cansarse, no están teniendo ya algunos síntomas o algunas molestias relacionadas con esto, con el burnout en el trabajo. Se ha vuelto más cínico o crítico en el trabajo, es decir, las personas que critican, que están constantemente viendo el lado negativo, que están como trabajando porque sí, o porque ya les da igual un poco, se arrastra para ir al trabajo, esto es una traducción muy literal, ¿no? O tienen problemas para empezar el día. Se ha vuelto más irritable, impaciente con los compañeros o con las personas a las que atiende. Le falta energía, le falta satisfacción en sus logros, se siente desilusionado. Está consumiendo excesiva comida, bueno, drogas, alcohol, ya eso es un problema evidente, pero comemos más o fumamos más tabaco, ya es algo que nos tiene que llamar la atención. Sus hábitos de sueño y apetito han cambiado justamente por el trabajo que tiene, y está preocupado por dolores de cabeza, por dolores de espalda, cambios físicos o problemas físicos. Si hay alguna de estas que sí, yo les diría, comiencen a preocuparse. Tomen alguna acción para cuidarse ustedes mismos. Vamos a ir conversando de muchas cosas. No quiero llegar a ser muy exhaustivo con el tema porque es muy largo, pero les he traído varios, digamos, enfoques de cómo poder manejar algunas situaciones. El conjunto, el burnout, nos podríamos remitir al estrés en sí mismo, ¿sí? Burnout es específico de las personas que están agotadas por una labor. Ya les decía, la labor del cuidador en los pacientes crónicos, y esto se extiende a otros ámbitos como el del trabajo. Pero al final de lo que estamos hablando, de alguna u otra manera, es de estrés, ¿no? Y el estrés es algo, digamos, que relativamente bueno, que tenemos que utilizar a favor nuestro. Creo que cualquiera de nosotros, a mí me ha pasado en estos días, tiene una presentación, tiene que entregar un trabajo, tiene que cumplir una meta, tiene que tomar una decisión, va a sentir algo de tensión, va a sentir algo de estrés. Hay muchas definiciones, pero quizás la más gráfica es la de un arco y una flecha. Ustedes han visto que cuando el arquero tensa el arco, el arco en sí mismo se pone mucho más tenso y está en una posición en la que no va a poder mantenerse mucho tiempo. Pero esa posición es justamente para poder tener la fuerza suficiente para que la flecha salga y tenga un efecto, cumpla su meta, su objetivo. El estrés, la ansiedad, sí tienen un objetivo inicial. El problema vendría cuando mantenemos ese estrés, mantenemos esa tensión, mantenemos esa, digamos, tirantez en el arco durante mucho tiempo. O bien se pierde el objetivo, no podemos sostener la flecha y no apuntamos a donde queremos, o se rompe el arco, o se rompe la cuerda, no cumplimos lo que necesitamos. Simplemente es un momento, un periodo en el que tenemos que utilizar esa fuerza, esa energía, con una intención para lograr un objetivo. Si no lo hacemos, comenzamos a tener lo que se llama estrés crónico. Y la reacción de activación del organismo comienza a ser lo suficientemente
excesiva como para comenzar a hacernos daño. Lo que en un inicio nos tenía que favorecer termina siendo en nuestra contra. No todas las personas saben cómo manejar el estrés. Y esto es una de las primeras partes que hay que saber sobre la tensión, sobre el estrés. No todos saben cómo resolver los problemas fácilmente. No todos se recuperan de las energías invertidas en una tarea. No todas las personas saben poner límites a lo que hacen, ¿sí? Hay personas que se sobrecargan. No todos tienen actividades que les permiten reequilibrarse, es decir, espacios personales donde puedan disfrutar, donde puedan distraerse, ¿sí? Y no todas las personas están preparadas para responder adecuadamente a la presión del conjunto de las demandas del trabajo. Esto no quiere decir que no podamos todos o que no se pueda entrenar. Quiere decir que hay que estar pendientes de poner límites, de saber hasta dónde, de cómo responder, de poder darnos tiempo para nosotros y poder cuidarnos. Y por otro lado, saber si nuestras capacidades se adecúan al trabajo. Yo no me puedo sentar en el escritorio de mi hermano, que es ingeniero civil, porque no tendría ni idea de lo que tengo que hacer. Es decir, me ponen ahí, por mucho que me gusten las matemáticas, no sé ni hablar de tensión estructural, no tengo ni idea de cómo se hace una carretera, no tengo idea. Probablemente ese trabajo a mí me sobrepase. A mi hermano le encanta, lo disfruta, está todo el día ahí, está contento con lo que hace. Y viceversa, lo ponen a mi hermano aquí en el hospital y el hombre sale disparado como un cohete, porque entre que no le gusta ver sangre y que le angustia un poco el resolver temas de salud, pues no es para él. Eso es una de las cosas que hay que estar, digamos, atentos. No solamente estamos hablando de la capacidad de adaptación, estamos hablando de que los requerimientos del trabajo a veces nos obligan a hacer un esfuerzo mayor. Todos nosotros, los presentes y la mayor parte de la audiencia online, trabajamos en salud. Y en diversas formas tenemos que afrontar un nivel de estrés importante, un nivel de tensión importante. Había digamos, una broma de que si el paciente se salva es gracias a Dios y si se muere es por culpa del médico. Entonces, imagínense en qué, bueno, ustedes lo viven igual que yo, veamos en qué punto estamos constantemente, ¿no? Nuestros logros no dependen, no son por nuestro esfuerzo y nuestros fracasos son toda nuestra culpa, ¿no? Tenemos que manejar unos niveles de presión, de exigencia, de clientes, si quieren llamarlo así, para poder ponerlo en términos de empresa, pero de pacientes que están constantemente pidiendo más y más de nosotros. Y por otro lado, y eso lo vamos a ver después, tenemos a una institución detrás de nosotros, el MINSA de salud, el hospital, los jefes, los directores, que van poniendo presión en una serie de ámbitos porque hay que responder a lo que la institución necesita. Con lo cual tenemos dos frentes claros: las exigencias de nuestros pacientes y de nuestros jefes, ¿sí? Esto ya creo que se los he comentado, ¿no? Cada persona tiene diferentes capacidades de adaptación y no siempre nos adaptamos a las mismas cosas. Es decir, lo que puede ser fácil para mí puede ser difícil para alguna otra persona y lo que es difícil para mí puede ser muy sencillo para alguien, ¿no? Los días domingos y sábados suelo estar mucho más tiempo en casa y veo cómo resuelve las cosas mi esposa, que, digamos, ella trabaja part-time, medio tiempo, está en la mañana trabajando y en la tarde con los chicos. Ella, cosas que para mí resultan un mundo, para ella son bastante más sencillas. Cosas que para mí resultan, que me dan miedo o me generan temor, para mi esposa son cosas del día a día. Lo que para mí es, digamos, agotador, que es trabajar algunos sábados en la mañana y volver a casa para salir con los chicos y pasear y no sé qué, ella lo hace todos los días, ¿no? Cada uno de nosotros maneja tensiones, presiones diferentes, tiempos distintos. Hay que entender que esto viene del exterior y del interior, es decir, de las capacidades del individuo, pero también de la institución y del entorno del individuo. Probablemente el hospital pues, sea un entorno de presión, necesitemos cumplir metas, estemos constantemente frente a las demandas de los demás, pero eso puede ser mucho más llevadero si nuestros servicios, si el consultorio donde nos toca trabajar
pues es un lugar donde sentimos apoyo, estamos contentos, estamos tranquilos, tenemos amigos, tenemos espacios de recreación. No solamente es un lugar en donde vamos a trabajar y ya, o nos estamos peleando todo el tiempo. Las cosas difieren. Entonces hay otro nivel más. Están los que serían nuestros jefes, nuestros clientes, o en nuestro caso, nuestros pacientes y nuestros compañeros de trabajo. Y todo, de alguna forma, va a influir en nuestra capacidad, sumado a esa capacidad personal inherente a cada uno de nosotros para manejar la atención. Esto es un poco lo mismo, ¿sí? La carga mental de trabajo, el control sobre la tarea, los conflictos y la ambigüedad del rol, de lo que nos toca hacer, ¿no? Esto no me toca a mí, le toca a la técnica, esto no le toca a la técnica, le toca al médico, esto no le toca al médico, le toca al director, le toca a la enfermera, y así podemos estar buena parte del día discutiendo de quién tiene que hacer tal cosa, o quién tiene que llevar tal documento, o quién tiene que traer tal respuesta. Esto agota a cualquiera de nosotros, ¿sí? Esto es una cosa también interesante. No solamente, les decía yo el ejemplo del arco y de la flecha, sino también el del peso. ¿Cuántos de ustedes podrían cargar una botella de agua? ¿Sí? ¿Todos pueden levantar una botella de agua? ¿Sí? Lleguen a casa de medio litro, por ejemplo. Una botella de medio litro. Lleguen a casa, levántenla y van a ver que es un esfuerzo muy sencillo. Hagan el intento de mantener la botella de agua 10 minutos, 15 minutos, con el brazo extendido. Sigue siendo el mismo peso, sigue siendo la misma botella, sigue siendo casi la misma situación. Lo que pasa es que mantenemos mucho más tiempo el estrés, la tensión. Es casi imposible para la mayoría de nosotros, sobre todo con un estado físico así de atlético, mantenerlo más de media hora. Nos vamos a agotar, vamos a comenzar a temblar, vamos a sudar. Es más, hay un sistema de ejercicio que es solamente quedarse con los brazos extendidos durante unos minutos cada día y comenzamos a fortalecer el cuerpo, porque el peso mismo de nuestro cuerpo ya funciona como digamos, como una tensión, un ejercicio. No solamente se trata de que la carga sea grande, se trata de que la carga sea sostenida durante mucho tiempo sin que podamos descansar. Las causas del burnout, del estrés laboral, de la tensión laboral, podrían clasificarse un poco sobre la falta de control en la tarea. El que no sepamos qué es lo que nos va a tocar, ni no sepamos qué es lo que tenemos que hacer, porque constantemente o estén mal organizadas las cosas, o porque el tipo de trabajo sea así. Pónganse a pensar ustedes en los médicos, en las enfermeras y técnicos de la emergencia. Pueden tener un día genial con 3 pacientes o pueden tener un día de 150 pacientes y no parar nunca. No tiene que ver con que esté mal organizada la emergencia, tiene que ver con que no sabemos qué va a llegar, ¿sí? No tenemos control sobre esa parte. Las expectativas laborales son poco claras, es decir, yo espero mucho de mi trabajo o me han ofrecido una situación mucho más beneficiosa de lo que realmente es, ¿sí? O tengo expectativas que nunca se van a cumplir. Digamos, yo como médico, se lo contaba a los alumnos de medicina hace unos días, probablemente pueda tener un bienestar económico bastante bueno y poder tener la expectativa de que con mi trabajo y mi esfuerzo, pues sea médico de clase media y tener una casa y comprarme un carro y tal. Creo que es imposible, no digo nulo, pero es muy poco probable que yo sea millonario, que con mi trabajo del hospital y de la consulta me vaya a comprar un Ferrari. Es poco probable que tenga una mansión. Si tengo esas expectativas, he elegido el trabajo incorrecto. No va por ahí, ¿sí? Sí es probable que tenga otro tipo de satisfacciones, ¿de acuerdo? Entonces, las expectativas del trabajo, no solamente de cara a lo que nos ofrecen, sino también desde lo que nosotros pensamos, ¿no? La dinámica de trabajo disfuncional, esto ya se los comentaba antes, también es una causa para el estrés, para la tensión, porque si en nuestro trabajo, por muy sencillo que sea el trabajo, tenemos a alguien que nos acosa, que nos molesta, alguna persona o algún grupo de personas que no hacen su trabajo, que sobrecargan a otra persona, que se dedican a esquivar la tarea y dejársela al otro, pues al final ese otro al que le dejan la tarea, al que acosan, al que persiguen, al que molestan, pues va a terminar con mucha más tensión, ¿no? Y va a ser mucho más probable, dependiendo de la capacidad de adaptación y del tiempo que dure esto, que vaya a tener
digamos, un estrés crónico, un burnout. Las diferencias en los valores de cada uno de nosotros. Esto, les pongo un ejemplo que para mí fue bastante claro, ¿no? Yo no lo entendía bien esto de las diferencias de valores. Cada uno de nosotros maneja una escala de valores personal. Más o menos todos nosotros trabajamos en salud y manejamos una escala similar, más no la misma, porque todos tenemos una religión diferente, hemos sido educados en casas distintas, tenemos expectativas diferentes sobre la vida. Tenía un paciente, y este es el ejemplo, que tenía un puesto de gerente, ganaba bastante bien, estaba en una situación bastante cómoda, era un trabajo para el que se había preparado, era una gerencia de marketing, que él era bastante bueno, tenía muchos diplomas y reconocimientos y tal, y le ofrecieron un mejor trabajo y mejor pagado. El tipo lo aceptó, lo que pasa es que era un hombre muy católico, muy creyente, de mucha fe, y aceptó un trabajo en una fábrica de condones. Entonces, si bien le pagaban más, tenía menos carga laboral, estaba más a gusto con sus compañeros porque el trabajo era más relajado, no estaba a gusto con lo que hacía, no se sentía tranquilo, porque no coincidía con lo que tenía que hacer, ¿sí? A nosotros constantemente se nos presentan una serie de cuestionamientos éticos enfrente en la atención de pacientes. No es raro, por ejemplo, que vengan a la ventanilla y pregunten porque si el médico tiene una consulta afuera, o que si no la pueden pasar antes y te traigo tu gaseosita, o que si la ponen adelante en la lista de espera y bueno, yo voy a, no sé, tenemos una serie de situaciones éticas, mucho más complejas, por ejemplo, con las de ver nuestro propio cansancio personal y el manejar la atención de los pacientes. Hay días que podemos estar agotados y tenemos que seguir atendiendo. Y hay un punto de equilibrio en el que tenemos que poner nuestra decisión en medio de si seguimos rindiendo más, agotándonos más, o tomamos un descanso para poder trabajar mejor después. Pero esas son decisiones que constantemente se nos presentan. Y eso agota, eso cansa. Si todo el día tenemos que estar pensando en eso, si todo el día tenemos que estar resolviendo situaciones así, probablemente estas diferencias de nuestros valores con lo que se nos pide en el trabajo vaya a ser mucho más complicado. Mal ajuste del empleo, ya se los explicaba, ¿no? No necesariamente todos estamos hechos para los mismos trabajos y no necesariamente todos los trabajos están hechos para todas las personas. Los extremos de la actividad, tanto de inactividad como exceso de exigencia. No se trata solamente de que sea un trabajo tranquilo, se trata de que hay trabajos tan monótonos y tan aburridos que no estimulan a nadie. Y eso va a causar que también la persona se agote, ¿sí? Es decir, si hay un trabajo tan repetitivo que no tiene ninguna novedad, que no hay ningún estímulo, que la persona no crece, al final va a dar igual si va o no al trabajo, no va a tener ninguna motivación, no va a estar alegre, no se va a sentir contento. Y funciona lo mismo que si tenemos un trabajo tan agotador y exigente y donde se nos trata con tanta rudeza que terminamos rápidamente cansados. Lo que difiere es el tiempo, no tanto la actividad. La falta de apoyo social del entorno, de la familia, y el desequilibrio entre la vida laboral, familiar y social. Todos tenemos que tener algún espacio para poder estar distraídos, para relajarnos, para cuidarnos, para cuidar nuestra salud. Y generalmente el personal de salud como nosotros solemos descuidar esa parte. Estamos tan pendientes de la salud del otro que no pensamos en nuestra propia salud. Ojo que aquí no vale, en esto del desequilibrio entre la vida laboral, familiar y social, el jugar solamente las pichangas de los sábados del fulbito al fulbazo, porque el alcohol tampoco es una solución. Y hay muchas personas que sí dedican tiempo importante de su tiempo libre para la distracción a través del alcohol. Eso tampoco ayuda. Lo único que hay, digamos, mantiene es un círculo de rutina de trabajo, bebida, trabajo, bebida, trabajo, bebida, y va agotando nuestra salud. Más explicaciones, y ahora les voy a traer algunos estudios, podrían ser a través del aprendizaje. Nuestros padres nos enseñan a cómo manejar las situaciones de estrés, de tensión. Vemos a nuestros padres en algunos trabajos y muchos de nosotros hemos replicado el trabajo de nuestros padres. Hemos vuelto a hacer lo que nuestros padres hacían en mayor o menor medida. Aprendemos también de nuestras madres a manejar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Digo de las madres porque es el cuidador que está más cercano, pero no solamente. Y a partir de cierta edad, ya también nuestros padres como figura comienzan a actuar sobre nuestra toma de decisiones.
Aparentemente hay una vulnerabilidad genética en algunos estudios de algunas personas en especial. Hay algún tipo de genes, de alelos que se repiten, que podrían darnos una mayor vulnerabilidad para sufrir estrés o tensión laboral, ¿no? Lo cual es bastante curioso. El acoso laboral también, la mala formación profesional, es decir, si a mí en la universidad, en el instituto, en la academia, me han formado con una expectativa distinta a la real, no me han dado las herramientas suficientes, no me han dado la información que necesito, termino siendo un trabajador incompleto y con muchas carencias frente a un mundo muy demandante. Y eso también, pues, influye y afecta a nuestro rendimiento. Y la situación socioeconómica y, bueno, la situación económica y social del país. No, por muy bueno que sea nuestro trabajo, por muy buena que sea nuestra formación, por muy buena que sean nuestras ganas de hacer las cosas, si el país en general no está bien, si la situación económica no es buena, pues acuérdense ustedes del Perú en los 80s, es decir, todos lo hemos vivido en mayor o menor medida, por mucho que hiciéramos las cosas bien, el entorno no ayudaba. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un estudio del que le decía de los alelismos. Encuentran que hay un tipo de gen que es un transportador, que regula el transportador de serotonina en esta variante, donde si se repite el polimorfismo TT, esto es información técnica en exceso, pero lo que quiero decir es que si está presente esto, es mucho más probable, y esto es curioso, que nos vaya bien en las situaciones buenas, o sea, que nos vaya muy bien en las situaciones buenas, y que nos vaya muy mal en las situaciones de tensión y de estrés. Es decir, esta duplicidad de este gen homocigote, el polimorfismo nos ayuda para los dos, no nos ayuda tanto para los dos extremos, es decir, nos pone en una mala situación cuando estamos con mucha tensión y quizás nos ayuda mucho para cuando estamos en una buena situación. No podemos encontrar el punto medio. Los otros alelos sí ayudarían a que podamos encontrar un equilibrio en nuestra labor. Este es digamos, otro estudio que ya les decía, se hacen bastante en cuidadores, en médicos, en técnicos de rehabilitación, terapeutas físicos. Hay muchos estudios sobre burnout. Este en concreto hablaba que los médicos generales el burnout estaba mucho más relacionado con el deseo de renunciar, no solamente con la carga de trabajo, sino con el deseo de renunciar y la densidad de médicos para esa misma labor. Es decir, no tanto con la carga laboral en sí misma. Quiere decir esto que si uno no está conforme con su trabajo y uno siente que no hay suficientes personas haciendo el mismo trabajo, que no hay apoyo suficiente, es más probable que tengamos este síndrome, el burnout, que nos agotemos, que nos quememos, que necesariamente solo relacionado a que haya mucha carga en nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya se los había comentado, voy a pasarlo. Esto venía en las diapositivas anteriores, explicado de otra forma también. Vamos un poco más hacia las consecuencias de todo esto de lo que hemos hablado, del burnout. ¿Qué consecuencias puede tener? Pues podríamos pensar en dos niveles. El burnout probablemente sea mucho más claro que afecte a la persona que lo está sufriendo. Pero pónganse a pensar ustedes que esa persona trabaja en una empresa, en una institución a la cual responde. Y la labor de esa persona, de alguna u otra manera, afecta a la empresa en sí misma. Cuantos más trabajadores, cuantos más personas estén quemadas, estén agotadas, estén insatisfechas con su trabajo, no se sientan contentas, pues probablemente mucho peor vaya esa empresa. Mucho peor. Recuerdo, por ejemplo, algún paciente de aquí, del hospital, que era grifero. Y tenía un horario bastante malo porque además en este grifo constantemente los rotaban teóricamente para que no todos hagan noche, para que no todos se agoten de la misma forma, y les cambiaban el horario una y otra vez. No tenía una estabilidad en su horario, no podía planificar cosas con su familia, no tenía cómo organizar, digamos, su día a día, porque no sabía si esta semana le tocaba tarde o si la siguiente le tocaba noche o le tocaba mañana. Por otro lado, tenía un sueldo que no era de lo más agradable ni de lo más cómodo para él. Con lo cual, no solamente él, sino casi todos los griferos, y esto lo contaba él con mucha claridad y casi con orgullo, habían llegado a la conclusión de que no iban a seguir las normas de la gerencia del grifo, sino que iban a hacer un poco lo que ellos consideraban. Y por otro lado, comenzaban a sabotear de alguna forma
las decisiones que se tomaban desde la gerencia o desde la organización en sí misma. Entonces, ya no solamente afecta a la persona, sino afecta a la empresa en conjunto. Con lo cual, los enfoques tendrían que ser de los dos lados para la solución. Eso lo vamos a ver después. Las consecuencias a nivel de la persona pueden ser físicas o fisiológicas, emocionales, cognitivas y conductuales. Aquí hay bastante información, cada una de estas consecuencias son muy amplias, pero quizás lo importante es saber que va a cambiar nuestra forma de sentir, de estar, vamos a estar más nerviosos, vamos a estar más irritables, vamos a estar menos tolerantes, vamos a ser mucho más agresivos en nuestras conductas, vamos a tomar decisiones más impulsivas, va a ser más fácil que nosotros cometamos errores. Y por otro lado, va a nivel cognitivo, a nivel de nuestra capacidad de resolución, va a disminuir, nuestra percepción de las cosas va a cambiar, va a ser mucho más oscura, más negativa nuestra percepción, si es que nosotros estamos pasando o estamos sufriendo un agotamiento emocional. ¿Sí? La falta de memoria, la reducción o limitación en la atención y todas estas cosas. Esto un poco en gráficos, lo mismo, es más fácil que caigamos en depresión, en ansiedad, es más fácil que tengamos estos comportamientos de huida, de evitar el trabajo. Uy, hoy día me enfermé, qué fiebre que tengo y no voy. O simplemente decido no colaborar o participar en alguna tarea, o decido evitar estar en algún sitio en especial porque yo sé que ahí me van a pedir que haga más cosas y no voy, ¿no? Comenzamos a huir. Respecto a nuestra salud, esto sería un resumen de las muchas cosas, digamos, que pueden suceder en nuestro organismo justamente por el agotamiento, el estrés, el burnout, el síndrome de quemado, como quieran llamarlo. Miren todos los niveles en los que influye esto. Nos sentimos más cansados, no dormimos bien, podemos tener tendencia a la depresión, a la ansiedad, o tener depresión y ansiedad en sí mismas, abusar de sustancias, de alcohol, tener problemas con el colesterol, los triglicéridos, problemas cardiovasculares, infartos cerebrales, obesidad, diabetes y también pérdida de peso. Es decir, no todas las personas responden de la misma forma. Úlceras gástricas, que son muy frecuentes, dolores musculares, migrañas, desórdenes gastrointestinales, alergias, y podemos seguir. Es decir, esto es el resumen. Con lo cual, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta siempre es que nuestro trabajo y las cosas que hacemos no nos definen a nosotros como personas, ¿sí? Son parte de lo que somos, pero no es lo que somos. Y nuestra salud no es tanto un objetivo, sino es parte de una herramienta para poder trabajar. Si nosotros no cuidamos nuestra salud sabiendo todo esto, si nosotros no cuidamos nuestra salud, probablemente tampoco podamos trabajar bien, probablemente no rindamos lo que necesitamos y no tengamos la capacidad de hacer las cosas que esperamos, no cumplamos nuestras metas. Esto es bastante claro, voy a ser feliz porque es bueno para la salud. Esto es una de las cosas que tenemos que tener presentes. Lo tomamos como una meta a largo plazo. La felicidad no puede estar puesta en el futuro. La felicidad tiene que estar puesta en el presente, en las cosas que hacemos ahora, ¿sí? Yo vengo a esta charla y me invita Gatsby y vengo con pocas ganas o digo que fastidio otra vez, que no sé qué, que no sé cuál, pues probablemente no haga nada bien. Y las cosas las haga a desgano, ustedes no se vayan contentos, yo no me sienta bien, esté cargado, no duerma bien y tal. Vengo contento, vengo con ganas, disfruto de lo que hago. Miren, así no me vaya bien, probablemente mi sensación personal va a ser de satisfacción. Mi conclusión va a ser de que, ok, hice todo lo que pude, puse de mi parte, yo intenté ser lo más divertido posible, pero se durmieron 10. No importa, hubieron otros 80 que me escucharon. La actitud influye mucho en lo que hacemos y siempre hay que estar poniendo por delante nuestro bienestar y el de las personas que nos rodean. Por eso esto es bastante importante, ser feliz para poder estar bien de salud. Otro estudio larguísimo, donde se ven las consecuencias a nivel de la institución, no solamente a nivel de la persona. Los médicos, esto es un estudio en médicos generales, que tienen burnout, ponen en riesgo el cuidado de sus pacientes. Es decir, ya no solamente se trata de que estemos más cansados, o que nos paguen mal, o que no querramos ir, sino que ya, digamos, hay información suficiente para decir que si todos los que trabajamos en un hospital
estamos agotados, quemados, es más probable que nuestros pacientes estén en riesgo. Y esto como institución es algo que nos interesa. ¿Qué hacemos? Me imagino que todos ya han ido sacando algunas conclusiones de lo que hemos ido conversando, de algunos datos que les he dado, ¿no? Las dos incidencias que hay que hacer es sobre el individuo y sobre la organización. Les he traído 2 diapositivas sobre la organización porque ninguno de ustedes es la directora del hospital, ni ninguno de nosotros tenemos decisiones tan grandes a nivel de institución, pero sí es importante que lo sepamos. Y les he traído muchísimas más diapositivas de qué hacer sobre nosotros mismos a nivel individual. Entonces, una de las cosas, y aquí Gatsby es importante, una de las cosas para este hospital, y me imagino que para los otros hospitales o las otras instituciones que nos estén escuchando, es que desde el hospital, desde la institución, desde la empresa, se comience a pensar que esto es un problema donde hay que incidir. Y que hay que organizar no solamente cursos o actividades como esta, sino también hay que organizar las tareas para que sean lo suficientemente manejables, para que sean lo suficientemente llevaderas para nuestros empleados, para nuestros trabajadores. Con lo que tenemos que ir pensando en que hay que cambiar la dinámica de nuestra institución. Y esto, si bien la decisión no la tomamos nosotros, sí somos la raíz de esa decisión. Sí somos los que tenemos que influir de alguna forma en que esas decisiones se tomen. Saben ustedes mejor que yo llevo 5 años en el hospital, mucha gente de aquí lleva años de años, que la institución, sobre todo el Ministerio de Salud, se demora en hacer cambios. Medicina se demora en tomar cambios evidentes. Pero si no comenzamos a hacerlos, si no comenzamos a decirlos, a pensarlos, pues no van a llegar, ¿sí? Perú mantuvo esta estrategia de hacer medicina tipo afrancesada desde el 1800, finales del 700, y se mantuvo durante casi la mitad del siglo pasado, a pesar de que habían otras muchas estrategias. Muchas de las cosas que tenemos entre digamos, de los problemas de relación que hay entre los médicos, los residentes, los estudiantes, el jefe, el no sé qué, tienen que ver con un concepto de medicina basado en una estructura más militar, que era lo que vendían los médicos de la Salpêtrière y de Francia de la época napoleónica, donde la estructura vertical era mucho más efectiva para lograr lo que ellos necesitaban. No hemos cambiado muchos de esos conceptos, los seguimos utilizando de forma inconsciente. Si no comenzamos a cambiar algunos conceptos ahora, probablemente no vaya a haber un cambio para después. Y no se trata de que los cambien otros, los tenemos que cambiar nosotros. Para el individuo, ¿qué hacer? Desde el individuo hay que prevenir, hay que intervenir cuando ya hay un problema y tratar. Yo hoy día les voy a hablar sobre todo de prevención. Intervención, podemos hacer algunas cosas desde la prevención, y tratamiento, pues ya es algo más específico e individual para cada uno de ustedes, si es que lo necesitan. Hay programas destinados a la prevención, existen una serie de estrategias para transmitir estos conocimientos, una de ellas es esta, las charlas, otra es la información de grupo en grupo, es decir, ir de servicio en servicio a ver los problemas y poder definir algunas situaciones. Existen también el reconocer los estresores, los síntomas en las personas y poder aprender que eso es algo que nos está afectando y poder dar un cambio. Y por otro lado, aprender sobre los efectos de la salud, en la salud de este agotamiento laboral y el aprender del manejo del estrés y hacer meditación. Esto, en resumen, serían algunas de las cosas que hay que hacer para prevenir. Bueno, lo mismo. Aquí hay un estudio no tan antiguo, del 2016, sobre cómo influye, y esto habla de prevención indirectamente, cómo influye en nuestro estrés laboral, en el burnout, nuestra percepción del contexto, de la situación. Las personas que tenían una percepción del contexto más negativa caían con mucha más facilidad en burnout, en agotamiento, que las que no. Esto también, otro estudio más sobre intervenciones tempranas en estudiantes de terapia física, donde a los que se les daba un curso online desde que comenzaban la formación en el internado, iban mucho mejor y tenían menos posibilidades de terminar agotados al final del internado que los que recibían esa misma información en el segundo semestre. No habían pasado ni 4 meses
pero los que recibían la información en el segundo semestre tenían significativamente más problemas que los que lo habían recibido a tiempo, al iniciar, al comenzar su tarea. Hay algo interesante, el concepto de burnout nace digamos, con el opuesto del engagement, del estar comprometido con el trabajo. E inicialmente se creía que eran polos opuestos. Y desde que hemos comenzado la charla hasta ahora, de lo que les he hablado es que el burnout es negativo y que las personas que están quemadas o que están agotadas emocionalmente probablemente pues no rindan, no hagan, no se comprometan. Pero en verdad no es del todo así. Podemos, y eso se ha visto mucho más en personal de salud, podemos manejar tanto el compromiso, el estar involucrado con nuestro trabajo, como niveles altos de burnout. Para esto hay escalas. Les he traído algunas para que las vean así rápidamente, pero hay escalas. Y en médicos, en enfermeras, en técnicos, en personal de salud, se ha visto que tienen niveles altos de compromiso y, sin embargo, niveles altos de burnout, de agotamiento. Si esta definición, estos dos conceptos se corresponden opuestamente, en el 97 estos dos autores, Maslach y Leiter, propusieron que eran antagónicos, es decir, en un continuo, estás o comprometido con tu trabajo o quemado. La verdad es que luego de un tiempo se vio que no era así, ¿no? En otras palabras, el patrón de puntaje que utilizaban ellos en sus estudios hacían que si uno estaba quemado, tenía poco compromiso. Y si uno tenía mucho compromiso, no debería estar con agotamiento o burnout en el trabajo. La verdad es que no funcionaba del todo así. Los puntajes sí se tuvieron que crear en escalas distintas para el compromiso en el trabajo y poder hacer estudios más adecuados. Eso es lo que les acabo de decir, ¿no? Tanto los opuestos no son necesariamente válidos, ¿no? El engagement, si bien sería el opuesto en la definición, no es del todo correcto. El engagement sería más bien un estado mental positivo, satisfactorio y relacionado al trabajo caracterizado por vigor, dedicación y absorción, es decir, compromiso. Esto es una traducción bastante mala del inglés. En el caso del burnout, serían otros tres aspectos que serían los opuestos: el agotamiento, el cinismo y la baja eficacia profesional para las mediciones que hacen. Ahora bien, como les decía, hay muchas personas desde digamos, los ámbitos de salud que pueden manejar niveles altos de los dos, que pueden tener tanto un buen compromiso, y creo que todos ustedes se pueden identificar de alguna u otra manera ahí. Todos queremos que nuestros pacientes estén bien, que las personas a las que servimos se recuperen, que todos deseamos que sea exitosa la operación, que venga el paciente contento en su próxima cita, pero a la vez todos pueden sentir en mayor o menor medida que están cansados, que les da un poquito igual el trabajo, que están hartos de los horarios, que están fastidiados con las exigencias, que no entienden por qué tienen que ver ese número de pacientes o presentar tantos papeles, o por qué les exigen que sean tal y tal norma cuando en verdad no están viendo lo que debería ser para el trabajo. Bueno, manejamos las dos situaciones en paralelo, ¿no? En otros trabajos es un poco más complejo verlo, porque como suelen ser trabajos menos personales, es decir, un contador ve números, bueno, estoy simplificando, ¿no? Un administrador se dedica a que las cosas estén organizadas. La otra parte, la contrapartida de la satisfacción, habitualmente sí está en proporción con que nos sintamos agotados o no. Es decir, si estamos agotados, quemados, insatisfechos, ya nos molesta el trabajo, es poco probable que nos sintamos comprometidos con eso que hacemos. Pero nosotros vemos personas. Nosotros constantemente estamos trabajando con personas. Y sí podemos hacer esa dualidad, casi inconsciente, de manejar un compromiso alto con la persona, pero un agotamiento importante con nuestro trabajo. Es por eso importante o interesante el término del compromiso, del engagement. En esto, que es una de las encuestas que se utiliza para ver los niveles de compromiso con el trabajo, se miden estos tres ítems, ¿no? Vigor, dedicación y, aquí se movió, absorción, ¿no? Que sería, ya les digo, el compromiso, el cuán involucrados estamos.
¿no? En mi trabajo me siento lleno de energía, soy fuerte, vigoroso, cuando me levanto por las mañanas tengo ganas de ir a trabajar, puedo continuar trabajando durante largos periodos de tiempo, soy persistente en mi trabajo, incluso cuando las cosas no van bien, continúo trabajando. Habla de vigor. Mi trabajo está lleno de significado positivo y de propósito, estoy entusiasmado con mi trabajo me inspira, estoy orgulloso con el trabajo que hago, qué importante. Mi trabajo es retador. Y respecto al compromiso, el tiempo vuela, me olvido que estoy trabajando y de todo lo que, cuando estoy trabajando me olvido de todo lo que pasa a mi alrededor, o sea que estoy muy involucrado en el trabajo. Soy feliz cuando estoy absorto en mi trabajo, estoy inmerso en mi trabajo, me dejo llevar por mi trabajo, es difícil desconectarme. Todo esto habla de cuán involucrados estamos. ¿Se acuerdan de lo que les comentaba antes del burnout? Y de las preguntas que les hice al inicio, ahora ponemos si quieren la diapositiva, de cómo podían identificar si estaban agotados, quemados por el trabajo, pues esto es exactamente lo contrario. Y todos ustedes pueden responder sí a esta pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer sobre este agotamiento? Aquí les traigo una lista, son 19 ítems, de qué podemos hacer para cambiar algunas situaciones a nuestro favor. Comenzar a trabajar en una actitud mental positiva, revisar los hábitos que tenemos, nuestro sueño, nuestro descanso, nuestra alimentación, hacer ejercicios, hacer actividades recreativas, realizar actividades sociales no rutinas, es decir, esa visita a la mamá, por más que se tenga que hacer todos los domingos, no se debe convertir en una rutina. Esa visita a la suegra, que ya es un ejemplo más complicado, tampoco, ¿de acuerdo? Tienen que ser cosas que realmente nos recreen, nos agraden. Entonces, a ver, yo vivo muy cerca de mi mamá, con lo cual no es tan difícil visitarla. Ya vivimos un poco más lejos de la mamá de mi esposa y tenemos que hacer un esfuerzo especial y tenemos que planificarlo y a veces se convierte en una rutina. Eso, conscientemente, yo lo tengo que romper y decir, ok, pues ya no vamos a ir a almorzar todos los domingos a la casa de tus papás porque si no seguimos en la misma historia. Salgamos a comer, vayamos a un club, vayamos a hacer un paseo, llevemos una torta, probemos esto diferente, qué sé yo, que vengan a la casa, los invitamos, rompamos las rutinas, porque las rutinas tampoco ayudan a descansar, simplemente ayudan a seguir llevando las cosas como están, ¿no? Responsabilizarse por la vida propia. Esto quiere decir, y hay que ponerlo en términos agradables, responsabilizarse por la vida propia, en otras palabras quiere decir que dejemos de echarle la culpa a los demás de lo que nos pasa. Tomemos acción sobre lo que nos sucede, seamos autores de nuestra propia vida, ¿sí? Es decir, nosotros somos los que tenemos que cambiar lo que nos sucede. Nosotros tenemos que dar un giro a nuestra vida. Ser flexibles, que también podría ser similar a ser adaptables, ¿no? Aceptar que la realidad es una mezcla de cosas buenas y malas. No todo es bueno, no todo es positivo, ¿no? Es decir, tanto nos suceden cosas buenas en un día como cosas negativas, ¿sí? Yo puedo salir muy contento de mi trabajo, haber trabajado a full, y llegar muy cansado a casa y encontrarme un problema. La vida sigue siendo la misma, yo sigo siendo el mismo, yo tengo que asumir eso como parte de lo que me toca y poder responder de forma flexible. Tengo que aprender a disfrutar el momento, y eso es de lo que les hablaba antes de la felicidad. Está en los momentos, en las situaciones puntuales, en las cosas que hacemos, en las cosas pequeñas habitualmente, ¿no? También convivir con la frustración. Yo como psiquiatra de un hospital general debería tener todas las herramientas posibles para poder tratar a mis pacientes al mejor nivel posible. Pero la realidad, creo que la conocemos todos, no es así. Y tenemos, en vez de los 30 y tantos, qué sé yo, antidepresivos y ansiolíticos que hay en el mercado, tenemos 4 en el hospital. Ok, tengo que aprender que eso es lo que me toca. Y tengo que aprender a sacarle la vuelta a eso y poder utilizarlo a favor de mis pacientes y de mi trabajo. Aceptarse y cuidarse. Expresar los sentimientos, no guardarse las cosas, no quedarse callado. Aprender a decir no. Esto es, en otros términos, ser asertivo. ¿De acuerdo? Fijarse en los objetivos y metas claras, realistas, ajustados a los valores personales. Que sean cosas que estén a nuestro alcance, que podamos hacer, que sean retadoras, por supuesto, pero que estén dentro de nuestra capacidad. Les decía, yo no me puedo plantear ser millonario. Mi hermano como ingeniero civil probablemente sí, y sea una de sus metas, no lo sé. Pero yo, si me planteo ser millonario,
descuidaría muchos otros aspectos de lo que a mí sí me importa de ser médico. Cuidar a las personas, ayudar a recuperar salud, que las personas estén bien, que haya un buen entorno en mi casa, en mi familia. Descuidaría muchas otras cosas por poner un objetivo que no está ni en coincidencia con mis valores ni a mi alcance real. ¿Sí? Es poco probable que lo logre solamente atendiendo en el hospital y atendiendo consulta privada, ¿no? Tendría que hacer otras cosas. Administrar el tiempo para mantener el equilibrio entre las diferentes actividades. Y eso es algo que, por ejemplo, yo sí tendría que agradecerle a mi esposa. Los primeros años que estuve trabajando en el hospital, yo trabajaba hasta los sábados en la noche y atendía emergencias los domingos y iba para todos lados porque tenía que reubicarme. Habíamos regresado de vivir fuera a vivir en el Perú y tenía que reubicarme y, digamos, como que estar dispuesto a todo lo que llegara. Y mi esposa estuvo ahí como picapedrero, mes tras mes, año tras año, hasta que yo dejara de trabajar los fines de semana. Me ha ayudado muchísimo, ha ayudado mucho a nuestra familia, me ha ayudado mucho a mí a nivel personal. Probablemente ganaría más dinero si trabajara el sábado, sí, probablemente, pero todas esas cosas que disfruto los sábados, que disfruto los fines de semana, no tienen comparación y no son conseguibles por ninguna otra cosa que yo haga durante la semana. ¿De acuerdo? Desarrollar aficiones, un hobby, saber que hay algo que nos gusta, en lo que somos buenos y que no solamente es nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Y establecer vínculos estables. Esto es bien importante. Y hay varios estudios de esto, hay uno muy significativo, a partir de los 30 años, y creo que aquí casi todos pasamos los 30 años, no se trata de tener muchos amigos, no se trata de tener muchas personas a las que visitamos, se trata de tener buenas personas y estables en nuestra vida. ¿Sí? La pareja, los padres, los hermanos, no lo sé, los amigos de toda la vida, esas personas que están ahí, que sabemos que coinciden con nosotros en nuestros valores, en nuestros principios, que funcionan de una manera muy similar para la toma de decisiones, que sabemos que nos van a apoyar y que nosotros los vamos a apoyar. Y que mantienen un entorno de seguridad, de estabilidad, de confianza alrededor nuestro y que nosotros también somos partícipes del entorno de ellos. Estos 19 puntos nos ayudan a nosotros a manejar el estrés, la tensión, a poder disminuir los problemas que podría traernos el agotamiento. Ahora, concretamente hablando, tendríamos que cambiar algunas cosas de nuestro trabajo, si es que no podemos cambiarlas desde desde cada uno, de forma individual. Sí, y eso es lo que los invitaba a hacer antes, tenemos que identificar qué cosas están sucediendo en nuestro entorno laboral para poder modificarlas. Muy aparte de que nosotros tenemos que cambiar y modificar cosas en nuestra propia persona. Les traigo aquí una diapositiva que puse en otra charla, que algunos la deben recordar, sobre la felicidad. La felicidad, a diferencia de lo que muchos creemos, no está ni definida por el dinero, aunque la puede definir la capacidad económica y la expectativa económica alcanzada, podría tener relación con la felicidad, pero no la cantidad de dinero en sí misma, ni tampoco con la inteligencia, ni tampoco con el trabajo, ni tampoco con las cosas externas. Solamente el 10% de esa felicidad puede ser predecida por las cosas que están en el mundo exterior, en nuestro entorno. Es decir, 10% de lo que está en toda nuestra vida puede ser, 10% de nuestra felicidad puede ser predecido por lo que tenemos alrededor nuestro. El 90% está en la forma en que el cerebro procesa la realidad que nos rodea. Somos felices porque queremos. Somos felices porque deseamos, porque lo intentamos, porque mantenemos una actitud hacia la felicidad. Podemos no tener cosas, podemos no tener logros, podemos tener fracasos, podemos tener problemas, pero la felicidad sigue siendo una actitud positiva. Yo me acuerdo de la última Navidad con mis hijos, y mi esposa y yo nos emocionamos muchísimo con unos regalos que habíamos encontrado, porque además ellos estaban muy metidos con el tema de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. No entienden ni la mitad, porque uno tenía en ese momento 4 y el otro tenía 2 años, no entendían ni la mitad de la película, pero le gustaban los muñequitos y estaban como muy contentos con eso. Nosotros nos esforzamos bastante los dos para comprar uno de los juguetes estos que vienen con la nave y con el muñeco, que son de Playmobil para los niños de esa edad, ¿no? Y mi esposa y yo estábamos contentísimos con eso, en verdad. Y más allá del esfuerzo que hicimos,
lo importante para nosotros era el que significaba algo, tanto para nosotros como para nuestros hijos. La felicidad está donde la vemos. Les dimos el regalo a mis hijos, el mayor, que tenía 4 años y algo, recibió el regalo, entendió que era el regalo, y le encantó el juguete, y se quedó con el juguete, y sobre todo, más allá de la nave, le gustaba el muñequito que venía con la nave. El de 2 años, ya saben qué hizo. Adoró la caja durante 3 meses y medio. No soltaba la caja, jugaba con la caja, y la caja era lo mejor del mundo. La felicidad está como la percibimos, las cosas son como nosotros decidimos que sean. Tenemos que ver las cosas cada vez más sencillas. ¿De acuerdo? El 25% de nuestra felicidad podría predecirse por nuestro coeficiente intelectual. Es decir, las personas más inteligentes pueden ser más felices, y en verdad no es tan cierto. Y el 75% restante lo predice el optimismo, es decir, el que veamos que las cosas positivas, el apoyo social que tenemos y la habilidad de percibir los problemas como retos, de transformar lo que tenemos afuera. La felicidad no es interior, no es exterior, por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. En la misma línea que les traía lo del qué hacer para manejar el agotamiento, el burnout, el cansancio, les traigo estos tips, digamos, que son resúmenes de muchos estudios respecto a la felicidad. Hay una serie de escuelas, y en esto se dedica mucho a la psicología positiva, que comenzó muchísimos años en Harvard atrás, y que ya ahora casi todas las escuelas americanas lo tienen, donde se estudia cómo se puede ser más feliz y qué cosas nos hacen más felices, ¿no? Para poder tener una vida, eso, más feliz. Y una de las cosas que sugieren, o varias de las cosas que sugieren, son estas. Todos los días debes escribir, o deberían escribir, 3 cosas nuevas por las cuales agradecer. Gratitud. Anotar una experiencia positiva del día anterior. Te levantas en la mañana o antes de acostarte en la noche, decides qué cosa positiva sucedió en tu vida. Hacer ejercicio, por supuesto, hacer meditación. Y esta era una bien interesante, que era hacer actos generosos de forma aleatoria. Es decir, todos somos buenos con los que son buenos con nosotros, todos somos buenos con nuestra familia, todos somos buenos con las personas que nos caen bien. Ok, eso no digo que sea fácil, ni tampoco que sea pan comido, pero que es más o menos más practicable, ¿no? Yo que quiero a mi hijo, me esfuerzo para que él esté mejor. Me cae bien alguien en el trabajo, pues también, ¿no? Pero esto de hacer actos generosos de forma aleatoria implica que incluso con personas que no conoces, en la calle, en situaciones ajenas a ti, practicar esa generosidad, ¿sí? Esto va a ir incrementando tanto la positividad como la felicidad en nuestras vidas. Creo que es la última ya que les traigo. Está muy resumida, es una tabla que copié de un estudio también, cómo mejorar el empleo del tiempo. Y sobre todo de lo que habla es de organizarte, de establecer prioridades, de ser asertivo, ¿sí? Y de rendir más para poder aprovechar más tus horas y delegar, ¿de acuerdo? Todos tenemos que aprender a ser asertivos, a delegar y a poder manejar mejor nuestras actividades. Creo que con esto les he traído más o menos lo que quería contarles hoy día. Me imagino que ahora hay preguntas, dudas, comentarios e insultos sobre esta charla. Como es televisada, como es online, y espero que mi esposa y mi mamá me estén viendo, que les he pasado el link, pues ni le den tanto gusto a mi esposa con los insultos muy fuertes, ni ofendan mucho a mi mamá con los insultos, pero manéjense con eso. Espero sus preguntas y espero haber sido claro para que me inviten otra vez. ¿Alguna pregunta de la audiencia? He sido hiper claro. Sí, porque además coincide con nuestros valores. La oración tiene 2 niveles. A nivel de la espiritualidad como tal, el tener en nosotros como seres humanos algo o alguien en quien creer que sea superior a nosotros, sí da una sensación de seguridad y nos ayuda a establecer objetivos que sean más grandes. De esa parte que podríamos decir alma, que podríamos... Ok, esa es una parte importante. La oración nos puede ayudar en eso.
Y la otra parte es que la meditación como tal implica dos niveles. El de la reflexión, el de examinar, el de buscar, y el de repetir una serie de preceptos para que podamos organizar nuestra vida. El Padre Nuestro, el Ave María, las letanías, oraciones de todo tipo, son una repetición de preceptos, el credo, desde la Iglesia Católica o la cristiana, y en otros ámbitos, en el budismo, los mantras, todos tienen una serie de repeticiones de ideas y conceptos que nos ayudan a tener una mejor vida y a poder modificar algunas cosas. Entonces, la oración como estructura de repetición, yo me pongo en la cabeza siempre lo del rosario, por ejemplo, ¿no? Repetimos 10 veces lo mismo, un Padre Nuestro, 10 veces el Ave María, y volvemos, nos permite aislarnos, tener un espacio fuera del mundo, como probablemente se hace en algunos otros estilos de meditación, como el mindfulness, donde dedicamos nuestra atención o centramos nuestra atención en la respiración. Lo mismo cuando hacemos oración, de esta oración más estructurada y repetitiva. La oración que tiene que ver con conceptos nos ayuda a modificar algunos de estos preceptos que hemos visto para tener una vida más sana, más saludable. Y la oración como reflexión nos permite también crecer. Entonces sí ayudaría bastante. Sí. Sí. Uh-huh. Ya. De acuerdo. Sí. Dos cosas, ¿no? De cara a uno mismo, cuando uno trabaja en atención al público, cuando uno trabaja en reclamos, digamos, en la parte más de recibir la queja, ¿no? Las técnicas también que están en la ventanilla, que tienen que recibir los documentos, que tienen que poner la parte más normativa, ¿no? De las exigencias. Siempre hay que tener en claro algunas cosas. Uno, el buen trato no se puede perder de ninguna forma. Así la otra persona te esté tratando mal, tenemos que mantener cierta ecuanimidad. Dos, no tenemos que comprarnos el problema del otro. Sí tenemos que involucrarnos, sí tenemos que digamos, ser partícipes para la solución, pero no es parte de nuestro problema, no tenemos que involucrarnos en el sentido de que si no resolvemos eso, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Sí tenemos que buscar que se solucione. Lo otro, hablando específicamente de pacientes, por ejemplo, con demencias, pacientes con síntomas o síndromes psicóticos, ¿no? O pacientes con trastornos de ansiedad, que pueden ser los más frecuentes, lo que tendríamos que hacer, y eso para, digamos, para el público en general, pero mucho más claro para los pacientes de salud mental, es saber escuchar, ser receptores, ¿sí? Una primera etapa de escucha. Yo sé que el tiempo nos presiona, yo sé que la fila está gritando, yo sé que hay más personas que necesitan que los atendamos, pero si no prestamos 5 minutos para escuchar la demanda del paciente y solucionarla, vamos mal. Y hay que diferenciar entre la queja y la necesidad. Hay muchos pacientes que vienen exponiendo una queja amplia, pero una necesidad concreta. La queja probablemente no esté en nuestras manos solucionarla más allá de disculparnos o de apaciguar un poco los ánimos. Pero la necesidad sí es muy probable que esté en nuestro ámbito. Es decir, no me han dado cita, que no sé qué, que este hospital se demora, que son unos no sé qué, que no sé cuál, y la queja puede seguir, ¿no? Pero la demanda, ¿cuál es? Que necesita atención, que necesita una cita. Entonces, por ejemplo, en mi servicio hay 2 técnicas, hay una enfermera, y habitualmente lo que hacen es, saben qué médicos tienen un poco más de espacio algún día en concreto, y le dicen, espérese un minuto, voy, le consigo la cita, y es más, le estás resolviendo una situación
haciendo algo que es sobre tu trabajo. Es decir, normalmente tendrías que dar la cita de acuerdo a lo que salga del sistema, ¿no? En la computadora y tal. Resuelves eso, resuelves la necesidad. La queja puede seguir y la señora puede seguir y se vaya por el pasillo diciendo que el hospital es horrible, pero ya solucionaste la necesidad, ya solucionaste ese problema, con lo cual has dado, digamos, ya has dejado sin piso esa queja. ¿Sí? Escuchar y saber diferenciar queja de necesidad para resolver la necesidad y acoger la queja de forma receptiva, tranquila. No hay necesidad de pelearse con el paciente, no hay necesidad de aclararle las cosas, no hay necesidad de tener tú la razón o que él no la tenga o que se... No. Poder acoger esa queja, poder solucionar el problema, la necesidad. ¿De acuerdo? No sé si con eso te... Hay una pregunta del Centro de Salud de Huancabamba, donde menciona cómo afrontar los conflictos personales en el personal de salud dentro del centro de labor. ¿Alguna terapia? A ver, lo decía antes, hay dos enfoques. Podemos tanto hacerlo a través de la institución, como afrontamos los conflictos desde la institución, es que nuestros jefes, coordinadores, puedan identificar qué problemas están existiendo que generan la discusión, la pelea, la inestabilidad en las relaciones. Y luego poder cada uno de nosotros ser conscientes de forma individual en qué estamos participando en esa tensión y en ese conflicto. De las cosas más sencillas por hacer es comenzar a hacer actividades en conjunto fuera de la institución y que no tengan que ver necesariamente con el trabajo. Es decir, ir a un almuerzo, tener una reunión, celebrar un cumpleaños, dar espacios donde las personas se alejen de esa figura que han marcado en el trabajo y puedan mostrar y se puedan relacionar como lo que son. Seres muy diferentes de lo que solamente es su trabajo. Es decir, yo no soy médico solamente, tengo muchos otros aspectos en mi vida. Y si puedo hacer que eso influya en mi relación con los demás, si puedo que las personas se relacionen no solamente por mi profesión o por lo que tengo que hacer en el trabajo, sino por cómo soy, qué cosas hago, pues va a facilitar mucho la relación entre nosotros. ¿De acuerdo? No sé si con eso he respondido la pregunta, y espero que sí, si no... ¿Alguna otra pregunta más? Por favor, levante la mano. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, desde la Direza Purima, recibo un cordial saludo del equipo técnico de la Direza Purima. ¿Cómo diagnosticar el burnout versus el estrés laboral, así como el estrés personal por factores del entorno? A ver, burnout y estrés laboral podríamos más o menos mantenerlo en el mismo ámbito. No sé si valga la pena hacer el hincapié en las diferencias conceptuales. Lo que sí, con el estrés personal, sí hay que ver que no necesariamente una persona está rindiendo mal en el trabajo o está teniendo problemas en el trabajo por el trabajo en sí mismo, sino que todos podemos traer cosas de fuera, ¿no? Recuerdo que, por ejemplo, hace unos meses operaron a mi hijo y si bien era una operación bastante sencilla, mi cabeza estaba mucho más puesta en la operación que en lo que estaba haciendo. Entonces, sí, parte del trabajo es poder identificar en nosotros mismos qué cosas estamos viviendo para poder resolverlas. Y no se trata tanto de que entremos al trabajo y dejemos afuera todo lo demás. Se trata de que podamos resolver las cosas que están alrededor para poder hacer bien las cosas que nos tocan hacer, más allá del trabajo, para poder hacer bien nuestras otras funciones en la vida o nuestros otros roles en la vida, ¿no? La diferencia solamente se va a encontrar en el momento que hablemos con esa persona, ¿sí? Muy probablemente, si hablamos de burnout, de estrés laboral, lo que veamos es que no es solamente una persona la que está sufriendo eso, sino hay varias en la institución que están a diferentes niveles presentando síntomas o características parecidas. Si es una sola, tendríamos que pensar más en que se trata de algo que le está sucediendo a esa persona, más allá de lo que sucede al conjunto. Acá hay una pregunta de Insa Dictel, donde menciona buscar una ayuda especializada. ¿Algún ejemplo? ¿Cómo podrían buscar ellos una ayuda especializada? Menciona, tiene un ejemplo, terminar tan cansado del trabajo, por eso se siente como menciona usted, terminamos arrastrándonos al trabajo, atrasándonos al trabajo, ya no se sienten los ánimos, nada, es solo un no o ya es depresión. ¿Cómo
A ver, depresión es un complejo clínico un poco más importante que el burnout. Burnout nos puede llevar, o estrés laboral nos puede llevar a la depresión, a la ansiedad, a trastornos clínicos más establecidos. ¿Cómo diferenciarlos? Creo que eso es más tarea del especialista, es decir, del médico psiquiatra, del médico de familia, del geriatra, digamos, en cada situación, que pueda identificar en esa persona si es que ya estamos hablando de depresión. Depresión, además de lo que hemos comentado, que también podría estar presente, depresión podría traer consigo ideas de muerte, una tristeza, un desánimo que se amplía a muchos otros ámbitos de nuestra vida, desgano importante más allá del trabajo solamente, ¿no? Y además una serie de cambios más orgánicos, físicos, cambios en el sueño, que no solamente están circunscritos a los días de trabajo o al tiempo del trabajo, ¿sí? Entonces, sí creo que le toca más al clínico, al médico, el tomar hacer esa diferenciación, pero sí es importante que todos los que podamos identificar estos síntomas de burnout, de agotamiento laboral, de estrés laboral, acudamos a algún especialista, acudamos a consultar de alguna forma, o en nuestro equipo de trabajo comencemos a preguntar qué otras personas más están viviendo lo mismo para modificar lo que tenemos. Si no vamos a ser los únicos, si es que desde la institución o desde la estrategia, desde la dinámica de trabajo, se establece una presión tal que terminamos agotados. Si es así, todos tendríamos que conversarlo y poder hacer el cambio en nuestro centro de trabajo. ¿De acuerdo? Hay otra pregunta del señor Juan. Dice, Wow. buenos días. ¿Existe algún tipo de indicador o KPI que el certificado pueda usar en las organizaciones que mide el grado de estrés o en el personal que transmita tomar acciones antes que la persona caiga en un proceso más profundo que afecte a la organización? Normalmente, cuando uno está en esta situación de burnout, ya no pide ninguna ayuda, es por ello importante identificar algún signo de cada uno de los trabajadores. Ok, sí. Creo que es, como les decía, desde la organización siempre hay que estar atentos a que nuestros trabajadores estén cómodos, tranquilos, teniendo un buen ambiente laboral. Sí hay varias encuestas, casi todas son autoaplicadas. Una es de las que les presentaba al inicio, la de Maslach y me olvidé del otro apellido, que es la más típica para el burnout, se llama eso, la encuesta autoaplicada de Maslach, que son 22 ítems y que son más o menos fáciles de identificar. Hay un punto de corte que depende del país en el que se haga, el punto de corte varía porque está estandarizado para cada país, pero hablando de un puntaje, pues si hay una suma mayor de 15, probablemente ya estemos en esos términos. Pero desde que hay una respuesta positiva a alguna de esas preguntas o a alguna de las preguntas que yo planteé al inicio, muy probablemente ya tengamos que hacer algún tipo de intervención. ¿Sí? Las herramientas validadas, hay varias y depende de cada lugar y de lo que se quiera aplicar, ¿no? Buscar ayuda especializada, ejemplo, terminar tan cansado. Ah, esto ya se respondió, ¿no? Arrastrándonos en el trabajo, ya no tienen ánimos de nada, ya depresión. Claro, a ver, creo que todos en algún día podemos terminar lo suficientemente cansados de nuestro trabajo, pero el agotamiento no solamente es físico, sino también emocional. Cuando hablamos de eso, ya tenemos que estar pensando en que eso pasó al siguiente grado, ¿no? Todos hay días que terminamos tan cansados que lo que queremos es dormir. Pero si eso es la constante, o si además de ese agotamiento físico hay un agotamiento emocional, intelectual, ya tendríamos que estar alertas para ver si no es algo más. ¿Hay alguna pregunta más? Como lo que mencioné, en todo caso, si no, alguno de nosotros identifica alguno de los podrían, quisiera ya ir a buscar un apoyo médico, como sería bueno psicología o directamente. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. En el caso del estrés laboral, perfectamente un psicólogo o un psiquiatra. Los psiquiatras y psicólogos bien entrenados, digamos, tendrían que saber identificar qué cosas son solamente para una actuación más terapéutica y qué otras necesitan ya un tratamiento farmacológico o de otra índole.
Nada, a ustedes. Gracias.